Estoy en el continente americano y el de la recepción me ha dicho que tuviera cuidado. Hay muchísimos robos. Bienvenidos al día 21, bienvenidos a Brasil. Nos encontramos en la caótica ciudad de Sao Paulo, conocida por ser la más grande de toda América. Empezamos con datos rápidos, 12 millones de personas viven aquí, pero si contamos toda la área de Sao Paulo serían unos 20 millones de habitantes. Y estoy bastante excitado porque es mi primera vez en Brasil y no sé exactamente qué esperar. Y es que he oído de todo, he leído de todo, tanto cosas buenas como cosas malas. Hemos cambiado de continente y estoy, con una curiosidad muy grande, que sé que todos lo estáis pensando. Pero antes de responder esa pregunta, la primera cosa que quiero hacer es probar uno de los desayunos más típicos de aquí. Obrigado. Qué abrumación más grande, o sea, ha sido entrar en el bar, esto está a petar. Te dan como una especie de tarjetita, no sé exactamente cómo funciona, imagino que luego tengo que pagar. He venido a probar el pan de queso, o pão de queso, creo que se pronuncia. Una vez he llegado aquí, esto es todo lo que veo y creo que merece la pena empezar con esto. Wow, hostia, ahora entiendo el hype, Mírate esto, Podría morir perfectamente en este pan. También me he pedido un café y es que igual muchos no lo sabéis, pero la mayoría del café que bebemos viene de Brasil. O sea, aquí están las mayores plantaciones del mundo. De hecho, uno de los datos curiosos de esta ciudad es que se fundó a raíz del café en el 1500 y pico. Así que no podía ser de otra manera. Vamos a probar. Bien fuertecito. Ahora supongo que esto debe servir para pagar, pero no sé dónde. ¿Puedo pagar aquí? A ver, tal cual, así. Ah, sí. Toma ya. Ok. Ah, y ahora metes esto aquí tal cual. ¿Y puedes pasar? Oye, pues un sistema 10 de 10, la verdad. Es imposible que salgas sin pagar. Y de hecho, tienes que entrar cogiendo una tarjeta de esas. Así que es como bastante intuitivo, la verdad. Ya sé que muchos lo estáis pensando, estoy en el continente americano y estoy en Sudamérica. Y no os preocupéis, tengo pensados dos destinos que muchos de vosotros vivís ahí. Así que paciencia, vamos a estar unos días en Brasil. No en Sao Paulo, pero en Brasil. Que por cierto me encuentro ahora mismo en la avenida Paulista, uno de los lugares más transitados de la ciudad, ya que aquí se encuentran las sedes de todas las grandes empresas de aquí. Y realmente es un sitio donde se circula muchísimo. Lo guay de esta calle pasa el domingo, por mala suerte hoy no lo es. Y esto no pasaría porque la convierten en una calle peatonal y al ser una avenida tan grande se llena de gente y de actividad. Pero no pasa nada, hay muchos sitios que vamos a ver hoy. Luego tocaremos un poquito más el tema. Algo que ocurre rápidamente cuando llegas a esta ciudad es que iba a salir del hotel con la cámara en la mano y el de la recepción me ha dicho que tuviera cuidado, que en la ciudad hay muchísimos robos. Y ya lo había leído, solo hacía falta que me lo volvieran a recordar. Y es que sí, si bien Sao Paulo cada vez es un poquito más seguro, al menos las zonas turísticas como las que estamos, ocurren muchos robos. Para una motocicleta, te roba la cámara en este caso y se va corriendo. Así que en el vídeo de hoy he de tener un poquito más de cuidado cuando haga esto, ¿sabéis? Si dejo la cámara ahí, he de vigilar mi alrededor primero. Espero de todas formas que haber vivido en Barcelona todos estos años me haya servido de tener el sentido arácnido, pero nunca se sabe. Eso sí, en el vídeo de hoy nos vamos a mover por pura curiosidad. He estado informándome un poco de la ciudad por internet y he visto que hay un barrio japonés. De hecho es el lugar donde viven más japoneses fuera de Japón y quiero verlo con mis propios ojos. Acabo de coger un taxi para venir hasta aquí y joder si esta zona se ve más llena. Empiezo a entender un poquito lo de que la ciudad está muy poblada. Vale, creo que ya empiezo a entender por qué hay tanta gente. Se ve que según el día de la semana hay como una especie de mercado donde venden tanto cosas japonesas, comida japonesa, de todo tipo. Por eso creo que se junta tanta gente. Pero es fuerte el contraste. Esta plaza que tengo detrás, la Plaza de Liberdade, en el siglo XIX no tenía nada que ver ahora. De hecho, era el lugar donde se hacían las ejecuciones tanto a los delincuentes, a la gente negra, a presos políticos. Se hacía aquí de manera pública, la gente podía ver estos castigos para que sirviera como lección y no cometieran ningún tipo de ilegalidad, por lo que durante muchísimo tiempo fue como un lugar maldito. No fue hasta el 1900 que un japonés llamado Kasatu Maru llegó a esta zona debido a que muchos japoneses venían por los alrededores por el tema del café, y al esta zona ser un poco como el lugar maldito de la ciudad, los alquileres eran muy bajos, por lo que empezaron cada vez a venir más y más japoneses, creando así el barrio japonés más grande fuera de Japón. Y a día de hoy es un lugar puro de festividad. Como veis en la calle tienen estas farolas bastante japonesas. Voy a decir bastante japonés todo el rato, pero es que es lo que hay. De alguna manera podemos decir que los japoneses salvaron la maldición de este lugar. Vamos a visitarlo porque, no sé, me sorprende muchísimo.
Vamos a entrar en el mercado por pura curiosidad. A ver, tienen un poquito de todo, o sea, sí que es verdad que aquí pues tienen cosas más relacionadas con la cultura japonesa, pero igual te vienes aquí y hay bisutería típica, o sea, nada japonés. Luego acercándonos por aquí, la comida es otra cosa, o sea, si os fijáis, las colas que se crean no tienen ningún tipo de sentido y esto solo es un puestecito de toda la calle. Ya te aviso que si tenías pensado venir a la ciudad y te estresa la gente, desde luego no es una ciudad para ti, o sea, tened en cuenta de estar caminando así, entre gente todo el rato. ¡Qué estrés, por Dios! Quería enseñaros qué son las cosas que venden, pero es que ni puedo acercarme a verlo. Leo por ahí yakisoba, pero poca cosa más. Un señor, la verdad, muy majo. Hay muchísima gente, tío. O sea, moverse por aquí es imposible. Y es que ya lo he visto entrando, había como un puente que se veía lleno y aún no hemos llegado hasta ahí. Es que ni a la 1 de la mañana en la fiesta nacional de tu pueblo, vamos. ¡Qué puta locura, tío! O sea, estaba oyendo todo el rato como ese sonido, como un sonido de electricidad. Y están aquí en medio de todo el caos vendiendo tasers en la calle, tío. Joder, macho. O sea, que vendan esto por la calle ya me da todo el mal rollo, tío. Entiendo que la seguridad sea lo primero, tío, pero estar escuchando todo el rato tasers por la calle es como que me desubica, ¿sabes? Es que mirad qué estructuras tiene el barrio. Vale, ya estamos en el puente, antes estábamos ahí. Y ahora se entiendo por qué había tanta gente aquí. Y es que como veis ahí hay una gran puerta Tori, ¿se llama? Una puerta Tori, creo. Te diría que hasta en Japón es difícil verlas tan grandes. Jodería que estos son unos 7-8 metros. Lástima que ya está bastante vandalizada, pero bueno, le da un rollo que en Japón no tendría. Sabes que estás en Brasil. Durante mucho tiempo se podría decir que hubo bastante inmigración japonesa aquí y es que es algo extraño. Pocas veces los japoneses migran a otro lugar, pero se ha de decir que con los últimos 20 años ha ido decreciendo. Las familias han ido volviendo a Japón y ahora se ha quedado su legado, pero no tanto su población. Qué gracioso, hasta los semáforos están tematizados. Muy bonito, pero tienes toda la razón del mundo. Hemos venido a Brasil a ver cosas brasileñas, no japonesas. Así que nos vamos a un barrio mucho más típico de aquí. Acabo de pedir un taxi. Hello again. How are you? No es que el conductor y yo nos conozcamos, ni muchísimo menos. Es el mismo Uber que me ha llevado antes. Muy gracioso. Se ha debido quedar flipando. Hemos venido hasta el barrio de Beko do Batman, que os estaréis preguntando de dónde viene el nombre. Y es que alguien le dio por pintar en los años 80 un graffiti de Batman en la pared. Y desde entonces otros grafiteros se unieron y empezaron a decorar todo el barrio de este arte urbano. Y es un lugar tan memorable de la ciudad por este arte que lo apodaron así, con el nombre de Batman. Se podría decir que este es como el barrio bohemio de la ciudad. No hay tantos rascacielos cubriendo este lugar, son más como callecitas llenas de grafitis, también puestecitos vendiendo en la calle. Y es que es realmente una ciudad gigante. Tengo el dato de que incluso en esta ciudad hay más helicópteros que en toda Nueva York, y en parte lo puedo entender, moverse por aquí es realmente complicado. Hay muchísimo tráfico, por lo que la gente que tiene dinero de la ciudad, que los hay, se mueven de esta manera aérea para poder ahorrar tiempo. De todas formas, luego tengo curiosidad por saber cómo es el metro, porque se ve que la ciudad está muy bien comunicada. Y es que volviendo al tema de los grafitis, es una ciudad que realmente se ve completamente rodeada de este arte. Lo puedes ver, la mayoría de fachadas de los edificios tienen grandes murales. Y de hecho, aparte de este arte, también puedes ver un tipo de tipografía en específico que se ha utilizado siempre para la protesta. Y es que desde hace años hay un movimiento de protesta con esta tipografía poco inteligible para protestar sobre ciertos temas sociales. De hecho, podéis ver aquí que todo este mural guapísimo ha sido tachado con este tipo de tipografía. Lo que me parece una barbaridad es que no estés suscrito al canal y tengas el botón ahí abajo. O igual lo entiendo, estás estirado en el sofá viendo el vídeo en la tele y no puedes suscribirte. Es muy fácil, o sea, coges el móvil, buscas el canal, le das a suscribirte, ya de paso le dejas un like y un comentario y lo sigues viendo en la tele. Muy sencillo, a mí me haces muy feliz. Suscríbete. Y es que para definir si una ciudad grande es una buena ciudad hay que ver cómo es su transporte. De momento la estación se ve muy bien. Entiendo que se compra aquí. Ah, mira, billete único, ya le he cagado. Inserta seu cartao, no entiendo. No es muy intuitivo, ¿eh? ¿Cómo puedo comprar un billete? Obrigado. De momento no diría que el sistema más intuitivo del mundo. Ahora entiendo que esto... He comprado literalmente un ticket con un QR que me vale para un viaje y he tenido que pagarlo en efectivo, porque de verdad, o sea, hay algo en Brasil que no entiendo. Ayer me pasó lo mismo intentando comprar la cena, porque te preguntan ¿crédito o débito? Y digo, yo quiero pagar con mi tarjeta de débito, y entonces directamente no te funciona. Pasa lo que estáis viendo en la pantalla, literalmente no acepta la tarjeta. Y las máquinas del metro solo aceptan este supuesto débito. Yo pago con mi tarjeta de débito, pero no lo acepta. O sea, directamente no quiero aceptarlo. Yo entiendo que en Brasil débito no quiere decir lo mismo y esa tarjeta yo no
no la tengo. Pero bueno, estamos en el metro. Como veis, tienen una red bastante amplia de metro. Ahora estamos aquí en la línea amarilla Fradique Coutinho y hemos de ir hasta Luz. Yo no he cogido muchos metros en Sudamérica, por lo que no sé si esto está muy bien o está normal, pero según Luisito Comunica, esto está de puta madre. O al menos eso dice en su vídeo. Y la verdad es que sí, se ve muy bien. O sea, está limpio, tiene las típicas puertas para que la gente no se tire las vías o no se caiga, y parece que va a tiempo, que eso es difícil en muchas ciudades. Igual ir a tiempo, pero esta tele le ha saltado un error. ¡Ah! ¡Bolas! Vamos a comprobar lo lleno que va. Espero que no sea como sus calles, porque madre de Dios. Bueno, bastante cargadito, la verdad. Lo que son los vagones ni tan mal, están limpios, hay espacio, van llenos, pero tampoco es una barbaridad. La experiencia en general yo diría un 8,5 porque la compra de los billetes no es tan buena. Yo supongo que será porque vengo de Namibia, de haber estado unos días muy tranquilo, que de repente haber llegado a una ciudad bastante caótica me tiene un poco alterado. Aunque también puede ser que llevemos 21 días grabando. Es que esto es algo que no he hecho en mi vida. Ya he superado 6 días lo que hice el año pasado y es como que ya forma parte de mi vida. Es algo extraño, pero me levanto sabiendo que tengo que ir a grabar y como que cada día se hace menos duro, pero a la vez estoy más cansado. Hoy me encuentro un poco regular. No sé si ha sido cuando he cogido el taxi que me he mareado un poco y llevo como desde entonces un poco mareado. A ver, supongo también tiene sentido que en 21 días he cambiado más de franja horaria que de calzoncillos, básicamente. Es broma, más o menos. Empezamos en Hong Kong con 8 horas más respectivo al horario español y ahora estamos por 5 horas menos, por lo que cada 3 o 4 días es como habituarse otra vez. Así que creo que lo más inteligente para mí ahora mismo es ir al mercado nacional de la ciudad. Es uno de los sitios más icónicos y venden mucha fruta. Eso es como lo más importante de ese mercado, creo. Al menos eso es lo que me ha dicho Polina, que estuvo aquí hace muchos años, y creo que un poquito de fruta puede que me vaya bien. Ya estamos dentro del mercado, ¿cómo no? Igual que la ciudad, esto es gigantesco. Quiero encontrar la parte de las frutas, tiene que haber algún lugar. Parece que la hemos encontrado. Mirad esto. No sé qué debería tomar, la verdad. ¿No me deja pagar? Para mí, yo venía con toda la intención de comprar la fruta, pero este señor me lo ha regalado. No sé exactamente qué es. Se ve como súper meloso, o sea, se me está deshaciendo en la mano. Yo le he dicho que quería algo dulce, a ver si es dulce. ¿Qué es esto? ¿Cómo yo no conocía esto? Está muy bueno. Además es que le he ido literalmente a pagar y no me ha dejado. O sea, me ha dicho, no, para que lo pruebes, a ver si te gusta. Me vais a tener que poner en los comentarios qué fruta es, porque es que no tengo ni idea. Y quería dejar este tema para el final, para que no condicionara tanto el vídeo, pero sí se nota una ciudad de contrastes. Si bien podemos ver todo de edificios altos, realmente mucho negocio, mucho movimiento, también se ve una ciudad bastante decadente. Cuando te sales del recorrido turístico, es decir, cuando he salido del metro y he caminado hasta el mercado, había unos 20 minutos y evidentemente tenía que caminar por calles que no son turísticas, acabas viendo una de las grandes realidades de la ciudad. Hay muchísima gente viviendo en la calle. Es que he pasado por una calle que me hacía recordar a Skid Row en Los Ángeles, todo lleno de tiendas de campaña. Vayas por donde vayas de la ciudad, siempre hay alguien durmiendo en el suelo. Es que incluso yendo con el coche he visto a gente tomando crack, y esto no es raro. De hecho, al igual que en Los Ángeles, también existe una zona donde se concentra la gente drogadicta de la ciudad. A esa zona la llaman Cracolandia. Parece que siempre que vamos a una gran ciudad siempre existe este gran contraste, pero en Sao Paulo en específico se ve muchísimo. Mañana vamos a volar a Río de Janeiro, vamos a ver si realmente ahí está mejor o peor. Y quiero decir, únicamente he estado por la parte céntrica, ni siquiera me he ido a las afueras de la ciudad, no he ido a las favelas, no he ido a ningún sitio de estos que realmente son mucho más peligrosos o que tienen una realidad incluso peor que la que se vive aquí en el centro. De todas formas, mañana vamos a ir a Río de Janeiro y vamos a ver cómo está la situación ahí. Tengo muchísimas ganas de ver la ciudad. Me hubiera gustado hacer el vídeo un poquito más largo, pero es que hoy no me encuentro muy bien, así que creo que prefiero dejarlo por aquí. De hecho, además, ya está empezando a atardecer. Quiero descansar un poco. Sé que lo entendéis y que bueno, que nos vemos en menos de 24 horas. Y no te olvides de hacerle caso a Vini, que hemos hecho restock de un montón de cosas. Él te va a decir dónde conseguir el mejor café del mundo. Chao, chao. Tú, compra tu café en viniwoodcafe.com.